un servicio glorioso a las 12 del mediodía allá en el sur de Tampa. Y Dios está haciendo cosas lindas en la Roca Tampa. Y le voy a soltar una palabra. Como usted sabe, estamos en la serie sobre la Biblia. Ciérrenme la puerta allá atrás, mis hijos, por favor. Gracias. Como usted sabe, estamos en la serie sobre la Biblia. Y es importante que nosotros como iglesia podamos entender la importancia de nosotros escudriñar las Escrituras. Hay tantas cosas que se han levantado en estos últimos tiempos que están escritas. ¿Verdad? La Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas. Y dice que engañarán aún a los escogidos. Entonces, cuando vemos todas estas conspiraciones, todas estas cosas que están sucediendo, nosotros decimos, ven acá. ¿Y cómo esa gente lo sabía en aquel tiempo? Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es que la Biblia es proféticamente precisa. Nosotros podemos, hay una expresión americana que dice, cuando te dicen algo y es cierto, o tiene valor, o es bueno, te dicen, take it to the bank. O sea, lo puedes llevar al banco porque tiene valor. La veracidad de las Escrituras, usted la puede llevar al banco. Tiene valor. En ella no hay error, no existe error. En ella no hay contradicción. Y la historia nos da la razón de que lo que está escrito en ella es verdad. Entonces, ahora, o el tema de hoy, yo quiero desempeñarme o desarrollar el tema sobre la veracidad de las Escrituras en cuanto a lo profético. Ellas son proféticamente precisas. Vaya conmigo a segunda de Pedro, el primer capítulo, y vamos al versículo 20. Lo voy a leer rapidito. Segunda de Pedro, el verso 20. Papi, yo creo que me puedes bajar a mí un poquito porque ahorita empiezo a disparar con todos los cilindros. Y Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 20, dice la palabra del Señor de esta forma. Ustedes deben entender esto. Ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada como uno quiera, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mis amados, yo quisiera comenzar diciendo que todo lo que se ha profetizado por medio de las Escrituras ha tenido cumplimiento, excepto con algunas cositas que faltan por cumplirse. Pero si se cumplieron todas las primeras, yo estoy seguro que las que faltan también tendrán cumplimiento. Si yo le digo a usted, no se preocupe, que todo va a estar bien, y usted se va y todo está bien, la próxima vez que yo le digo algo a usted, usted va a tener un poco más de confianza en lo que yo le digo. Ahora, si yo le digo, no te preocupes, que todo va a estar bien, y tú te vas y alguien se muere, tú vas a dudar entonces. Pero aún en medio de que alguien se puede morir, todo está bien. Pero lo que quiero decir es que si se cumple lo que yo estoy diciendo, da credibilidad a lo que yo puedo decir, a mi persona, a mi carácter. Si no se cumple, entonces trae duda, ya no hay credibilidad. Y en la palabra, las Escrituras, nosotros podemos ver que lo que se ha cumplido, lo que estaba escrito que se ha cumplido, nos debe dar entonces más seguridad de que lo que falta también se va a cumplir. Entro ahorita en esos detalles, pero hay gente que dice que todo lo que se cumplió, que estaba escrito, hay un argumento que dice que fue que se escribió después que se cumplió, y por eso los detalles son tan explícitos, ¿verdad? Y hay gente, son argumentos que existen teológicamente hablando, y podemos entrar en algunos de ellos, pero la realidad es que cuando Dios inspiró al hombre para escribir la Biblia, nadie podía saber lo que iba a suceder sino Dios.
Cuando nosotros miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta que la Biblia tuvo que haber sido inspirada por alguien mucho más sabio que cualquier hombre. Nos podemos dar cuenta que alguien, el que escribió, quien inspiró para que se escribiera la Biblia, tuvo que haber sido alguien con una visión del futuro mucho más acertada que la de cualquier hombre. Yo puedo hacer una proyección hacia el futuro y yo puedo llegar a aquel cumplimiento de esa proyección, pero yo no puedo decir exactamente lo que va a suceder en el futuro como la Biblia nos los dice. Pues nosotros podemos tomar riesgos calculados y podemos hacer estadísticas y un sinnúmero de cosas y podemos predecir o pronosticar o podemos, ¿verdad?, proyectar que en algún tiempo esto pueda suceder. Pero la Biblia, palabra por palabra, lo que está escrito, lo hemos visto en cumplimiento. Nadie pudo predecir el futuro o pudo haber visto en aquel tiempo lo que nosotros vamos a vivir o estamos viviendo hoy, sino solo Dios. Solamente Dios. Escucha lo que dice Éxodo capítulo 18, voy a leer el 19 al 23. Dice: escúchame y permíteme darte un consejo. Usted conoce el contexto de esta historia. Jetro fue a visitar a su yerno Moisés. Y ahora le quiere dar un consejo para que a él le vaya bien. Y él le dice: escúchame y permíteme darte un consejo. Entonces le dice: para que Dios te bendiga, sé el abogado del pueblo, su representante delante de Dios, para que Dios resuelva sus problemas. Tú le comunicarás las decisiones de Dios, les enseñarás sus leyes y le darás a conocer los principios que deben seguir para tener una conducta correcta. Escúchame y permíteme darte un consejo para que Dios te bendiga. Se me mezcló esto aquí. Ok. Busca a algunos hombres capaces, el verso 21. Busca a algunos hombres capaces, piadosos y honestos, que odien el soborno, o sea, que no sean corruptos. Y dice: y desígnalos como jueces. Nombra un juez para cada 1000 personas y él a su vez tendrá a su cargo 10 jueces y cada uno de estos estará a cargo de 100 personas. Bajo cada uno de los jueces de 100 habrán 2 jueces. Cada uno a cargo de 50 personas. Y cada uno de estos tendrá 5 jueces a su cargo, uno por cada 10 personas. El verso 22. Deja que estos hombres se encarguen de administrar justicia. Cualquiera cosa que sea muy importante o complicada pueden traértela a ti, pero en los asuntos menores ellos pueden decidir por sí mismos. De este modo serán todo más fácil para ti, porque tú compartirás la carga con ellos. Si sigues mi consejo, le dice, y al Señor le parece bien, podrá soportar todas las presiones y habrá paz y armonía en el campamento. Escuche aquí. Para ver cuán precisa ha sido la Biblia y cuán importante, tanto histórica como proféticamente hablando, nosotros nos damos cuenta hoy, si prestamos atención, que el sistema de la rama judicial del gobierno, de nuestro gobierno en los Estados Unidos, es el modelo que Jetro le dio a Moisés. Una réplica de ese sistema. Hay mucha gente que dirá hoy, tal vez: no, porque es que es necesario la separación del Estado con la iglesia o de la iglesia y el Estado. Es necesario, eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Entonces yo pregunto, ¿cómo será que la voz de Dios se hace escuchar dentro del gobierno si la iglesia está separada? Porque le hemos enseñado a nuestros hijos que aspirar puestos políticos, y no le vengo a hablar de política, yo le estoy hablando de que la Biblia es proféticamente precisa, pero le hemos enseñado a nuestros hijos que aspirar a puestos políticos es un pecado porque la política es sucia y continuará siendo sucia hasta que alguien lo limpie. Ah, pastor, es imposible limpiar la política. Bueno, yo estoy seguro de que Dios está por encima de todo.
Entonces, si Dios está por encima de todo y nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas, ¿por qué la iglesia debe removerse de ese contexto? Entonces Dios nunca va a poder hablar en los asuntos de gobierno. Si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que aún los reyes consultaban a Dios. Los reyes decían: manden a buscar el profeta, porque yo necesito escuchar lo que Dios tiene que decirme para yo poder gobernar el pueblo. Pero hoy en día hemos hecho una separación que encontramos que es una separación saludable y hemos silenciado la voz de Dios en el gobierno. Pero si miramos las escrituras nos damos cuenta de que todo lo que está escrito ha tenido cumplimiento, más todo lo que está escrito para nosotros poder hacer, lo hemos dejado de hacer. Esta nación es una nación que fue fundada en principios bíblicos. Que poco a poco esos principios se han distorsionado. Sí, se han distorsionado. Porque hemos separado a Dios. Sacaron a Dios de las escuelas. ¿Cuántos líos no se han armado en las escuelas? No se veían las cosas que se ven hoy en día en las escuelas. Pero es ofensivo que se ore a Dios. Antes, yo he hablado con gente mucho mayor que yo, que aquí en el sistema escolar americanos, que antes de comenzar la clase se leía la Biblia y se oraba. Antes de comenzar el día escolar se presentaba el día a Dios en oración y se enseñaba la Biblia antes de comenzar el currículo escolar. Pero ahora eso es ofensivo. Ahora eso ofende a los que son de otras religiones, a los que tienen otras creencias. Mire, usted tiene otra creencia, fantástico, eso es asunto suyo, usted tiene el derecho de hacerlo. Yo tengo la mía, usted tiene la suya. No trates de imponer tu derecho de libre expresión y de libre religión sobre la mía, porque tus derechos terminan donde los míos comienzan. Pero entonces, la gente, por alguna razón u otra, hemos dejado de escudriñar las escrituras. Hemos dejado de buscar y de aprender y de indagar en los asuntos bíblicos, y ahora nos dejamos llevar por lo que está de moda. Somos una sociedad que vive en lo que está trending, en lo que está de moda. Y no estoy hablando ni de ropa, ni estoy hablando ni de las cosas, estoy hablando de principios bíblicos, que se suponen que son principios bíblicos que no cambian. Los tiempos cambian, pero el principio no. ¿Cómo se aplica el principio? ¿Puede cambiar? Claro que sí, porque con el cambio del tiempo cambia la forma de cómo aplicar el principio, pero el principio sigue siendo el mismo. Dios es soberano, Dios es rey, Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, lo que sucedió en un tiempo, ahora también puede volver a suceder de forma diferente, pero sucede lo mismo. La historia no los ha comprobado. La Biblia sigue siendo eficaz, aún en medio de la distorsión que podemos estar viviendo en nuestra sociedad hoy en día. La Biblia sigue siendo veraz, ella sigue siendo perfecta, ella sigue siendo nuestra fuente inagotable de la verdad. Mis amados, no hay otro lugar en el que nosotros podamos encontrar la verdad sino en la palabra de Dios. Todas las demás otras cosas son mentiras. A mí me gusta leer, me gusta aprender, y dentro de todo se ha levantado un movimiento en estos últimos tiempos donde la Biblia se ha reemplazado con revelaciones de hombres. Entonces lo vemos porque ahora se leen más los libros de las personas que escriben que la misma Biblia. Entonces, si Dios me inspira a mí para escribir un libro, que lo estoy escribiendo, rompiendo las estructuras para cuando salga, yo no sé, llevo como 10 años trabajando con él. Pero la realidad es
que si Dios me usa, me inspira a mí, me usa para escribir un libro sobre una revelación o algo que ha sucedido en mi vida, puede ser de bendición en la vida de otros, pero no puede sustituir la palabra de Dios. Yo no puedo creer más la experiencia de alguien que la palabra de Dios. En el momento en que yo comienzo a creer más en la experiencia suya que en la palabra de Dios para mi vida, yo me voy a convertir en una copia suya y dejo de ser de Dios. Yo sé que me voy a buscar una candela porque yo siempre ando metido en problemas. Siempre. Ya la pastora abrió los ojos, ¿verdad? No, todavía. Lo suelto primero para que ella después grite. Escuche lo que Romanos 13:1 dice. Dice, todos deben obedecer las autoridades del gobierno, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. Y dice, no hay ningún gobierno. Hija, gracias. Dice, no hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Eso es fuerte. Eso es bien fuerte. Porque hay gobiernos malos. Y el decir que todos los gobiernos han recibido su poder por Dios, y entonces ver las atrocidades que algunos gobiernos cometen, es como decir que la Biblia se equivocó. Pero si creemos en la veracidad de las Escrituras. Entonces, hay una porción que dice que sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Porque Dios establece algunas cosas. Hay una porción que dice, yo sé que esto va a tocar algún nervio, alguien que nos está viendo, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, no desintonice todavía, no se vaya de ahí. Permítame explicar el punto. Esta mañana hablaba con la iglesia a las 12 y hay algunos cubanos. Hay cubanos aquí, presentes hoy, ¿verdad? Y cuando yo digo, leo la escritura, veo uno de los que está allí, súper dulce, una persona lindísima, me mira y me hace como que, como quien dice, espérate, ¿y qué pasó con Fidel Castro? Y yo voy para allá y le digo, me voy a meterle en una candela, tengo que explicar esto. Y él me dice, por favor, explícalo. Lo que sucede es que la Biblia también nos enseña que cuando el pueblo se desenfrena, cuando el pueblo hace las cosas mal, mire esto, dice que Dios pone sobre el pueblo gobernantes malos. Entonces es culpa del pueblo cubano lo que está sucediendo en Cuba. No, en lo absoluto, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que escoger. Si yo me alineo, porque la Biblia también nos dice, Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Dice, se arrepiente, se humilla, ora, busca mi rostro. Entonces dice, entonces yo oiré desde los cielos, inclinaré mi rostro y sanaré su tierra. El problema que tenemos, estoy hablándote en muchos lugares, en los Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico, estoy hablándote en la nación completa, no solamente porque algunos tienen gobernantes buenos y otros tienen gobernantes más malos, sino que en todo lugar el problema que tenemos es que la gente no se quiere tornar a Dios. Entonces cuando se enciende la candela, Señor, ayúdame, Señor, sácame de aquí. Pero cuando Dios me saca, regreso a la santería, regreso al adulterio, regreso. Entonces lo que tiene que suceder es, mis amados, pero es que si la Biblia es proféticamente precisa, nosotros estamos repitiendo los mismos errores que ya están escritos. La Biblia dice, hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está destinado a repetirla. O sea, si yo no quiero aprender de lo que está escrito, voy a aprender por mis propios golpes, y yo prefiero aprender por la historia y no tener que romperme la cabeza.
Ay, entonces tantas cosas malísimas que han hecho los gobiernos, claro, pero la gente no se quiere tornar a Dios, entonces Dios tiene que seguirlos apretando poquito a poco. Ay, pastor, pero Dios no castiga ni con vara ni con fuete, pero Dios es amor. No estamos hablando de juicio, no estamos hablando de que vamos a castigar a nadie, no, estamos simplemente hablando de que hay una necesidad de que el ser humano se torne hacia Dios, para que las cosas se puedan mejorar. Pero si deshacemos la veracidad de las escrituras, vamos a ver eso como un libro de ejemplos y no como un libro a seguir. Mis amados, la Biblia no son cuentos de hadas. O sea, eso está ahí para que usted y yo podamos vivirlo. Cuando se habla de la separación de la iglesia y del Estado, eso fue un beneficio para el Estado, no para la iglesia. Porque el Estado quiso separar la iglesia del Estado para ellos tratar de ejercer autoridad sobre la iglesia. Entonces, mire esto. El Estado es algo que ha sucedido, ¿verdad? O que, ¿cómo? No se supone que la iglesia esté bajo el control del Estado, ni que el Estado esté bajo el control de la iglesia. El problema es que estamos peleando por control, y lo podemos ver históricamente. Podemos ver muchos ejemplos donde esto se ha visto, se ha vivido y ha sido fatal. Pero la realidad es que nunca fue un asunto, o debió haber sido un asunto de control, sino un asunto de dirección. Porque la iglesia no está llamada a controlar, la iglesia está llamada a dirigir. Nosotros con un ejemplo podemos dirigir a las personas hacia Dios. Nosotros con un buen testimonio podemos hacer que la gente se vuelva a Dios. Escuche lo que dice la Biblia en Job capítulo 29. Job, acordando los tiempos cuando era más joven, decía en el verso 7: aquellos eran los tiempos en que yo salía a la puerta de la ciudad. Dice: y tomaba mi sitio entre los ancianos honorables. Los jóvenes me veían y se apartaban. Y hasta los ancianos se levantaban respetuosos ante mi llegada. Los príncipes se mantenían silenciosos y se tapaban la boca con la mano. Los más altos dignatarios de la ciudad guardaban silencio. Todos se regocijaban al oír mis palabras y hablaban bien de mí cuantos me veían. Igualito que lo que está sucediendo hoy en día. Él no era un funcionario del gobierno. Job él no tenía una posición de liderazgo en el gobierno. Él era un hombre de influencia. Y hasta el gobierno venía y escuchaba su sabiduría. Como nosotros le hemos cogido miedo, le hemos tomado miedo al mundo, ¿verdad? La iglesia, hemos perdido nuestro poder de influencia. Ahora, escuche, qué impresionante es eso, mis amados, porque es necesario que otra vez hoy nosotros podamos ejercer esa influencia. La historia nos ha demostrado que lo que la Biblia dice es cierto. Entonces nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios que ha tenido cumplimiento para nosotros ahora poder ser más certeros, tener más seguridad, poder hablar con más convicción. Escuche esto, la Biblia es uno de los libros que ha ejercido mayor influencia en la historia. Millones de personas creen en la palabra de Dios y muchos tratan de utilizarla como el fundamento de sus vidas. Nosotros somos de esos muchos. Escuche, sin embargo, muchos críticos de la Biblia dicen que es un libro de ficción. ¿Cómo sabemos que la Biblia entonces es verdad? Hay algunas evidencias arqueológicas. La semana pasada, no, la anterior, hablamos de eso. Hay algunas evidencias arqueológicas. Dice lo siguiente,
reporte que estaba estudiando. Dice, contrario a lo que algunos piensan, la Biblia no es una recolección de mitos inventados acerca de personas que nunca existieron. La evidencia arqueológica ha desmentido repetidamente la idea de que todas las personas, lugares y sucesos en la Biblia fueron algo inventado. Escuche aquí. Hay algo que es la inscripción de la roca de Tel Dan, ¿verdad? En el 1993 y el 94 se encontraron fragmentos de la inscripción de la roca de Tel Dan en la parte norte de Israel. La roca tenía una inscripción con referencias a Israel y a la casa de David. Escuche esto. Antes de este descubrimiento, los críticos habían puesto en tela de juicio la existencia del rey David. O sea, la gente no creía que el rey David existió, que era de verdad, que su reinado fue simplemente un cuento. Pero hasta el 1993 y el 94, cuando se encuentran, los arqueólogos encuentran estos registros de esta roca, y en esta roca había una porción que todavía se podía leer lo que estaba escrito y hacía referencia a la casa de David, o sea, al rey David. Dando una vez más, comprobando una vez más que lo que la Biblia dice fue verdad. Se encontró la piedra de Pilatos. Escuche, muchos críticos menospreciaban la existencia de Poncio Pilato o de Poncio Pilatos y decían que era una figura mítica. Entonces dice, en el 1961 se descubrió un bloque de piedra caliza en Cesarea con una inscripción que contenía el nombre de Poncio Pilato. Y se refería a él como el prefecto de Judea, confirmando también lo que el registro bíblico habla. Entonces la gente dice que esa piedra alguien la plantó allí. Yo no sé quién rayo fue y se metió debajo de la tierra. Yo no sé cuántos pies para abajo para meter una piedra allí, para que la piedra estuviese allí. Yo no sé cuántos años, para que entonces 20, 50, 60, 100, 200, 300 años después alguien fuera a ponerle, a hacer un hoyo allí y encontrar la bendita piedra. No, esos son los argumentos que hay. No, entonces la Biblia no la escribieron en el 1993. Y tampoco la historia de Poncio Pilatos en el 1961, cuando se descubrió eso. No podemos decir que alguien después del descubrimiento entonces escribieron la historia. Porque la Biblia, mis amados, es proféticamente precisa. Nosotros lo podemos llevar al banco, eso tiene valor. Un hombre llamado William Ramsey, a él lo convencieron de que el libro de los Hechos era un fraude. Eso de que la iglesia haciendo milagros y la gente sanando y al hablar en lengua y 20,000 cosas, a él lo convencieron de que eso era una mentira, un cuento. Gracias a Dios que en ese tiempo no existía YouTube. Porque hoy en día la gente le cree más a YouTube que a la Biblia. Entonces se prejuician y están condicionados, y cuando leen la Biblia la leen de acuerdo a lo que escucharon en YouTube, y entonces piensan que la Biblia y lo que le estaban diciendo en YouTube va a la par y se vuelve loco. No quisiera yo sentarme y hablar con usted para algunas de las conspiraciones que están hablándose hoy en día sobre la veracidad de las Escrituras. Y usted entra en YouTube y usted lo ve y millones y millones y millones de gente viéndolo. Claro, ¿usted sabe por qué? Yo se lo voy a decir fácil. YouTube es tremendo negocio. Y no hay nada que venda más que los problemas, las controversias. Eso vende. Entonces, si yo consigo una buena conspiración que cree una controversia con algo que está bien establecido y yo comienzo a trabajarlo y a trabajarlo y a trabajarlo, yo le puedo sacar provecho.
Y hay gente que ni tan siquiera cree lo que están haciendo, lo que están viendo, lo que están diciendo, pero hay miles que lo siguen como si lo que ellos están diciendo es verdad. Pero deshacemos lo que la Biblia dice. William Ramsey lo convencieron de que el libro de los Hechos era una mentira, eso era todo un cuento. La historia de la iglesia antigua de los Hechos era todo un cuento. Y el hombre dijo, sí, pues yo voy entonces a averiguar si es verdad. Y él viajó a Asia Menor a finalizar de los 1800, por eso le dije gracias a Dios que no había YouTube, con la intención de él probar su creencia. Y entonces investigó cuidadosamente y él concluyó que usted puede confiar en las palabras que Lucas escribió en el libro de los Hechos cuando dice que puedes comprobarlo más que cualquier otro historiador. Esas palabras permanecen firmes ante el escrutinio y el examen más exhaustivo que uno pueda haberse inventado. Él fue y él comprobó los hechos, y al comprobar los hechos dice, lo que se escribió en el libro de los Hechos es real. La Biblia, como se lo dije ahorita, no es un cuento de hadas, la Biblia es la palabra de Dios. Y ahora entramos en la parte final, que es la profecía cumplida, nos ayuda a saber que la Biblia es verdad. Tal vez no exista una evidencia más contundente en la Biblia o de que la Biblia es verdadera o que es la palabra de Dios más que la profecía cumplida. Cuando usted piensa en lo difícil que es predecir lo que va a pasar mañana y lo que implica predecir lo que va a pasar varios siglos después, se hace evidente que todo el contenido bíblico, la profecía sería la categoría que pudiese ser más fácilmente discutida y pudiese ser desmentida. Cuando hablamos de que estamos hablando de siglos, lo que está escrito por profecía, los libros proféticos y lo que está escrito por profecía, cosas de que van a acontecer, sería lo más fácil de nosotros discutir que no es real. Estoy terminando. Sin embargo, dice, al pensar que un gran porcentaje de la Biblia es profecía, ninguna de sus afirmaciones se han comprobado que sean falsas. Ninguna. Si bien muchas afirmaciones tienen un cumplimiento que aún está en el futuro, muchos de los detalles ya se han cumplido. Una de las profecías más increíbles es acerca de Ciro. Escuche esto. Isaías 44:28 dice que Dios dijo que Ciro ordenaría la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este versículo fue escrito aún antes de que Ciro hubiese nacido. Escuche aquí. Fue escrito antes de que el templo fuese destruido. Entonces, el profeta está hablando de que viene un hombre que no ha nacido a reconstruir un templo que no está roto. Y ahora, 2 siglos más tarde, esta profecía se cumplió cuando Ciro dictó un decreto por medio del cual los judíos podían volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso usted lo ve en Esdras 1:4. Como le dije, los críticos bíblicos tienen entonces 2 opciones ahora. O lo que está escrito es verdad, o lo escribieron después que sucedió. Y yo creo que el pensar que se escribió después que sucedió es absurdo. Entonces, en realidad no son 2 opciones, es una. Lo que está escrito es verdad.
Porque si es absurdo tan siquiera contemplar que se escribió después de los hechos, lo único que me queda, que tiene lógica, es que lo que está escrito es verdad. Que alguien inspiró a un hombre, y ese alguien se llama Dios, inspiró a un hombre para que pudiera escribir los sucesos que iban a acontecer, para que cuando la gente lo viera acontecido, pudieran creer. Pero muy pocos de nosotros tenemos esa convicción de que lo que está escrito ahí es 100% veraz, es 100% real. Por ejemplo, por una inspiración divina, Daniel describió acertadamente la sucesión de los poderosos imperios que dominarían en los próximos siglos. Daniel habló de lo que iba a suceder con los imperios. Entonces, la historia validó las declaraciones de Daniel cuando el imperio babilónico fue conquistado por el imperio medo-persa. Y entonces, a la misma vez, el medo-persa fue reemplazado por el imperio greco-macedónico o macedonio, que eventualmente fue conquistado por el imperio romano. Pero Daniel lo había escrito y Daniel lo dijo. Entonces, Daniel estaba vivo después que sucedió todo eso para escribirlo, para decir que ahora fue que él lo vio y después que lo vio entonces lo escribió, y alguien, yo no sé, como por arte de magia, regresaron al tiempo para ponerlo con algunos escritos originales que cuando se estaban pasando de un lugar a otro, la gente ya tenía esa información. Lo que pasa es que como no queremos creer, se nos hace difícil aceptar, buscamos cualquier otra excusa como algo válido para justificar nuestra falta de credibilidad o de creencia o de querer creer. Cuando se presentan profecías tan detalladas que han sido tan precisamente cumplidas, los críticos de la Biblia aseguran que las profecías fueron escritas después de que los eventos sucedieron. Sin embargo, sus ideas no se basan en ninguna evidencia definitiva que los pueda respaldar, sino que simplemente descansan en el argumento de que ellos no pueden hacer otra explicación razonable. Dios mismo dijo, Isaías 46, 9 al 10. No echen en olvido las muchas veces que con claridad le dije lo que acontecería en el futuro. Porque yo soy Dios, yo y nadie más. Y no hay otro que me iguale. No hay otro que pueda predecir lo que va a suceder. Todo cuanto lo digo, yo lo sé. Se cumplirá, pues yo hago cuanto yo quiero. ¿Ya? Solo Dios puede profetizar con precisión sobre el futuro. Y eso hay evidencia en las profecías cumplidas. Yo siempre digo esto, y es que la Biblia se puede argumentar, teología se puede pelear, se puede argumentar. Usted sabe que un teólogo es uno que estudia la Biblia. Eso es un teólogo. ¿Cuántos estudian la Biblia? Pues nosotros somos teólogos, estudiamos la Biblia. Ahora, un erudito es uno que ha dado su vida completa para el estudio, que tiene certificaciones escolares, que tiene grados posgraduados y todo ese tipo de cosas, máster y doctorado y PhD, todo ese tipo de cosas en el estudio de la Biblia. Pero nosotros, los que estudiamos la Biblia, nosotros tenemos el conocimiento para poder discernir entre lo que está escrito y lo que se está hablando por ahí, para nosotros saber de que lo que Dios dijo tiene cumplimiento. ¿Por qué? Porque la evidencia, la historia, todo lo que tenemos nos garantiza que la Biblia es verdad, es real. Ahora le digo, la Biblia, un texto bíblico lo podemos argumentar toda la vida. Porque yo lo voy a leer
y lo voy a interpretar. Usted lo va a leer y lo va a interpretar. La pastora lo va a leer y lo va a interpretar. Si no, pregúntele a las pastoras las peleas que hay en casa. Porque yo le digo a ella una cosa, ella me dice otra. Yo le digo una, ella me dice otra. Y yo lo hago para molestarla. Pero yo tengo una interpretación. Y de acuerdo al contexto de mi vida y a lo que está sucediendo en mi vida, yo puedo interpretar algo que puedo aplicar en mi vida ahora, que va a ser diferente a lo de usted. Y eso está bien, eso lo podemos argumentar, pelearlo, discutirlo, como usted lo quiera decir, toda la vida. El testimonio no. Lo que Dios ha hecho en mi vida, eso no me lo discute nadie. Que soy loco, que brinco, que salto, que soy medio, algunos dicen que soy medio rajatabla, otros dicen que soy más liberal, que soy pentecostal, otros dicen que soy bautista, otros dicen, que digan lo que digan. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que Dios hizo conmigo. Yo sé dónde yo estaba metido y cómo Dios me rescató. Y de donde Dios me rescató a donde yo estoy ahora, yo le debo todo a Él. Y como yo se lo debo todo a Él, yo no voy a conformarme con cualquier otra cosa que otro pueda decir. Yo tengo que experimentarlo a Él. Según lo experimenté cuando me sacó, lo voy a experimentar en este tiempo. Pero de la única forma que puedo experimentarlo es a través de las Escrituras. Entonces, si yo digo que las Escrituras que hay algo mal, no lo voy a experimentar. Interpretaciones pueden ser diferentes, pero lo que nunca podrá ser debatido es lo que ha sucedido. El testimonio de la verdad de la Biblia cumplida. Lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Nadie lo va a poder argumentar. Eso no es un cuento, eso es una realidad en nuestra vida. Y por eso yo digo con seguridad, y me atrevo a decirlo con autoridad, que la Biblia es proféticamente precisa. Lléveselo al banco. Es precisa. Pongámonos de pie. Yo no sé qué pueda estar sucediendo en el contexto de tu vida, en el entorno tuyo, en estos momentos. ¿Qué puedas estar atravesando? ¿Qué dudas puedas estar teniendo? ¿Con qué ideas estás batallando? Yo lo que te puedo decir es una cosa. La Biblia es real. La Biblia es veraz. Y en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos. No hay necesidad, escúcheme, porque no estoy hablando en contra de los libros, no estoy hablando en contra de escritores, no, en lo absoluto, autores en lo absoluto. Todo eso es bueno. Todo eso son herramientas y recursos que nosotros utilizamos. Pero no hay necesidad de ir fuera de la Biblia para nosotros saber qué debemos hacer. No hay necesidad. En este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que vivieron mis padres, en el que vivieron mis abuelos, en el que van a vivir mis hijos y los hijos de mis hijos, una cosa sigue siendo consistente y una cosa sigue siendo real. La Biblia tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta. Entonces no dejemos que nadie nos pueda confundir. Si nosotros conocemos las Escrituras y nosotros conocemos la Biblia, no nos van a convencer con cualquier cuento, no nos van a convencer con cualquier cosa. Cualquiera que venga a hablar un lenguaje bonito y que a lo mejor sea confuso y que nosotros no entendamos todo porque a lo mejor no tenemos el grado escolar que tienen ellos. No, con todo y eso no nos van a confundir. No nos van a confundir. Porque hay una verdad poderosa en las Escrituras. Es la palabra de Dios. Ella es la verdad. Mis amados, no existe otra verdad fuera de ahí. No existe. No existe. Yo quisiera orar por todos en esta tarde. Y mi oración es simple, y es que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, para nosotros poder escudriñar más sus Escrituras. Que Él ponga en nosotros el deseo y el anhelo de nosotros poder leer la Biblia, estudiarla,
Y no simplemente leerla como el papagayo, porque hay gente que la ha leído desde Génesis hasta Apocalipsis 2 o 3 veces y todo sigue igual. Es leerla, como dice Santiago, y convertirnos en hacedores de la palabra, no en oidores olvidadizos de la misma. Permítame bendecir su vida y permítame orar por usted. Si alguien está en este lugar y necesita pasar al frente y quiere que oremos por algo en específico, fe, lo que sea que usted necesite en esta tarde, salvación, si hay alguien en este lugar y no le ha entregado su corazón al Señor, o has estado caminando lejos del Señor y quieres afirmar tus pasos con Él, queremos orar contigo en esta tarde. Pero en esta tarde recibe la bendición del Padre y oro en el nombre poderoso de Jesús para que venga sobre ti un deseo inagotable de leer su palabra, para que venga sobre ti un deseo insaciable de conocerlo por medio de la Biblia, que puedas convertirte en un teólogo, en uno que estudia las Escrituras, en uno que sabe y busca el contexto correcto de lo que está leyendo, en uno que cree cada palabra que está escrita en ese hermoso libro que nosotros tenemos ahí. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que estés listo, lleno de conocimiento para defender la fe, para que nada ni nadie te pueda engañar, para que estés seguro de quién eres en Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí donde usted está, si usted me lo permite, quisiera declarar una bendición pastoral y la bendición del Padre sobre su vida. Si usted levanta su mano derecha, que quisiera declarar la bendición sobre usted. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que Jehová le bendiga y Jehová le guarde, que haga Jehová resplandecer su rostro sobre usted, que tenga de usted misericordia y lo llene de su paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.